Entonces, para hacerlo más fácil, ya este no tiene identificación, va a dar un paso más corto a ver si... Entonces, naturalmente que son 3 observaciones sucesivas, se pide la posición a las 6 de la mañana, en circunstancias que aquí están dando la posición de las 0. Rumbo efectivo, y dan el rumbo efectivo, sí, pues si no dieran el rumbo efectivo hay que calcularlo. Para eso basta hacer una suma de vectores nomás, ¿o no? Sí. Entonces la posición estimada a la medianoche es tanto, el buque navega el rumbo efectivo, tanto, y 12,8 nudos. Está la posición, durante la madrugada se observaron 3 astros de forma sucesiva: la luna, Mia Placidus y Antares, conforme. Entonces tenemos la hora zona, la hora media de Greenwich y la altura verdadera. Ya está la breva Pelaya en la boca, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta sacar las alturas calculadas para echarlas a pelear y sacar los interceptos y azimut, conforme. Entonces, primer paso, cálculo de las posiciones estimadas en el instante de cada observación. Esto es para sacar la latitud y la longitud, y con la latitud la cargamos en la memoria A, con la longitud le sumamos el ángulo formado, es decir, el ángulo horario de Greenwich, sacamos el ángulo horario local. El ángulo horario local, bueno, lo transformamos en ángulo formado en el polo, lo cargamos en la memoria C. Y con la declinación lo cargamos en la memoria Bravo para sacar las alturas calculadas, conforme. Entonces, desde las 0 hasta las 0, la distancia es 0, por lo tanto, ¿no es cierto?, se basan los datos de arriba, ¿no? Pero de las 0 a las 5:20 calculamos la distancia. Da 67,2, ahí da 70,4, 73,1, y hasta las 6 da 75,6, ¿o no? Sí. ¿Está bien eso? Sí. ¿Cómo sabe? ¿Lo había hecho? ¿Cómo se calcula esa distancia? Ahora por la velocidad. Claro, así de simple. 520 por 12,6, ¿o no? Sí. Sí. 520 por 536, 548 por 12,6 y 6 por 12,6. Y ahí tiene la distancia. Entonces ahora carga esto en la memoria A y esto en la memoria Bravo, con su signo correspondiente. A ver, hágalo para que practique. Pues. ¿Usted cree que está ahí? ¿Hace mucho frío? No sube. ¿Qué pasó? ¿Quién fue que empezó a subir? Bueno, luego va a subir con el calor humano. Ya cargó. Entonces ahora hacemos lo que dijimos hasta la majadería en 50.000 veces. Entonces es distancia por el coseno del mundo, o sea 67,2 cos 63.2 dividido 60 más alfa A, ex y tiquitaca. ¿Cuánto te dio? 43,56, con signo menos, ¿o no? ¿Pega o no pega? Enseguida más alfa A. Aquí sí que hay que ponerle más alfa A, ex dividido 2, chifre STO C. ¿Por qué? Porque aquí la latitud media hay que considerarla. Entonces, más alfa A, ex dividido 2, chifre STO Charlie. Enseguida 67,2, sen 63,2 dividido cos alfa Charlie dividido 60 más alfa Bravo, ex y tiquitaca. ¿Pega o no pega? ¿Pega o no pega? ¿O no lo está haciendo, no le interesa? ¿Sí o no entonces, o no? Sí, está bien, pega. Pega, qué bien. Entonces ahora 70,4 o 70.4 en la calculadora, porque es el sistema americano.
es con puntos, no es con coma como el sistema europeo. 70,4 cos 63,2 dividido 60 más alfa A, ex y tiki-taka. ¿Pega o no pega? Pega. Más alfa A, ex dividido 2, chip STOC. Ya, conforme. Ahora, 70,4 sen, 63,2 dividido cos alfa Charlie dividido 60 más alfa Bravo. ¿Pega o no pega? Kiwi. Después, 73,1 cos 63,2 dividido 60 más alfa A, ex y tiki-taka. ¿Pega o no pega? Profe, Sí. ¿Ah? No, me dio la tercera longitud. ¿Esa que está ahí? Sí, esa. ¿Ah? Sí, no me dio. ¿A alguien le dio? A mí. Le dio. Entonces quiere decir que, a ver, revise las cargas. ¿Qué es lo que tiene en la A? 44 grados, menos 44 grados, 26,3 minutos sur. Conforme. En la Bravo, 54 grados, 51,6 minutos oeste. se consignó menos. Sí, Y en bueno. la Charlie, Ah, porque no sé. Menos 44 grados, 10,... ¿pegas con su Charlie? Yo creo que sí da, eso es lo que yo me equivoqué. ¿Sí? Yo creo que sí da, eso es lo que me equivoqué. ¿Ahora me dio? Te dio, ¿no? Sí, me dio. Entonces, 73,1 cos 63,2 dividido 60 más alfa A, ex y tiki-taka. ¿Pega o no pega? Pega, está bien. ¡Qué bueno! Y más alfa A, ex dividido 2, chip STO Charlie. Después, 73,1 sen, 63,2 dividido cos alfa Charlie dividido 60 más alfa Bravo, ex y tiki-taka. ¿Pega o no pega? Pega, está bien. ¡Qué bien! Ya, y finalmente, 75,6 cos 63,2 dividido 60 más alfa A, ex. Tiki-taka, ¿pega o no pega? Pega. Pega. Conforme. Más alfa A, ex, dividido 2, chip STO Charlie. Después, 75,6 sen, 63,2 dividido cos alfa Charlie dividido 60 más alfa A. Bueno, todos esos contemplativos, preocúpense, porque estamos aquí haciéndolo con... Pega. Que bien, ya solucionado el problema, entonces tenemos todas las posiciones estimadas. Entonces, el primer intercepto, ¿con qué coordenada los vamos a usar? ¿Con esta, con la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? No, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál coordenada usa? Digamos, el intercepto y azimut de la luna, ¿con qué coordenada los vamos a usar? ¿Con la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta? La segunda. Con la segunda, o sea, con esta. ¿Y el resto qué opinan? Lo mismo. Segunda. Conforme. ¿Y con qué coordenada vamos a hacer el gráfico? ¿Con la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta? ¿Ah? Con la quinta. La quinta. ¿Y el resto qué opinan? Lo mismo. Claro, hay dos que opinan y los dos que dicen lo mismo. Bueno, siga contemplando nomás. Siga contemplando, a ver. Conforme. Entonces, aquí está el resumen.
Ahora vamos a calcular los interceptos y azimut. Entonces, Astro, Luna, Mia Placidus y Antares. Llenamos los datos. Horas medias de Greenwich que eran gratis, sacamos los ángulos horarios de... Sí. ¿Por qué la primera observación se hace con la segunda? Ah, ¿Por qué ah, ah, ah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque poder hacer la estima analítica, usted tiene que adoptar las coordenadas de la posición adoptada en ese instante. ¿Me explico, no? Sí, pero eso sería del instante 1, no del instante de la campostada. Ah, ya, ahora, a lo mejor no se dio cuenta que aquí la posición estimada es a las 000, ¿sí? Sí. A la medianoche. Pero la primera observación la hizo a las 5:20 de la mañana. Ah, Entonces, la de las 5:20 tiene que hacerla con la posición estimada de las 5:20. Conforme. Ahí está el resumen. Cálculo de intercepto y azimut. Entonces tenemos las horas medias de Greenwich y los ángulos horarios de Greenwich que no son nada gratis. Pero ya tenemos el almanaque en mano. ¿Tiene su almanaque en mano? ¿Cuánto es la velocidad angular de la luna el día? El día es el mismo día, ¿o no? 9. Claro, es el mismo día, no cabe la menor duda que es el mismo día. ¿Por qué? Porque 5 y 4 son 9. Pero, vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle el día 29. Entonces la primera pregunta es, ¿cuánto es la velocidad angular de la luna el día 29 a las 9 de la mañana? ¿Cuál es la respuesta? 14,9, profesor. 14. Cortila. 15,1, 15,1. Ya a las 9 de la mañana, El 29 de abril de las 9. 12,6. Aquí sale el 29 de abril a las 9. Dice que el B minúscula de la luna es 14,9. ¿O no? ¿Ah? Sí, pues eso es lo que dice aquí. 14,9 minutos. Si usted no dice nada porque está hablando de grado, ¿o no? O de metro. 14,9, conforme. Pero esos 14,9 hay que sumárselos a los 14,19. Entonces 20 más 14 da 34,9. Menos 1 da 14, 33,9. ¿O no? Pero, profe, ¿puede repetirlo? Pero si no están todos hablando, nadie escucha. Pero esos, Exacto. los 14,9, ¿a qué se los suman? A los 14,19. ¿Por qué? Porque ese B minúscula que sale aquí es el exceso sobre 14,19. O sea, no ha entendido nada de nada. ¿De dónde salieron los 14,19? Es lo que considera la tabla de la luna. Ni siquiera he visto la tabla de atrás, pero se lo voy a decir por última vez. 14,19 es la velocidad considerada para la luna en una hora según el almanaque náutico. Entonces, ¿dónde sale eso? Naturalmente que sale en la columna luna del minuto 59 y del segundo 60, porque 59 minutos con 60 segundos da 60 minutos, y 60 minutos es una hora, ¿o no? Sí. Entonces, y como velocidad no es otra cosa que la distancia recorrida en una hora, en este caso distancia angular, pero distancia recorrida en una hora, ahí sale 14,19, claro. Entonces, si usted resta el de abajo menos el de arriba, en cualquier parte la respuesta va a ser 14,19 más B minúsculo minutos. Entonces ponga su calculadora 14,30 y... ¿cuánto le dije?
A las 9. 14, 19, dijo que Ahí corté la A. A las 9 es 14. 34 menos 1, 33. Conforme. 14, 33,9. Resta el de abajo menos el de arriba y si no le da eso, dígame al tiro, voy a ponerle un 1. ¿Le dio eso? ¿Ah? No cacha nada. Ya. No te puedo ver. Sí. Diga. ¿De dónde sale el 14,33? ¿Cuál es la pregunta? ¿De dónde sale el 14,33? 14, ¿cuánto? Es una interpretación abierta. Con el A. De nuevo. ¿De dónde salió el 14,33? 14,33. De su imaginación tiene que haber salido porque yo no hablaba mal. 14, o ya está pensando en comer. ¿No almorzó? Sí, te almorcé. No, es 14, 19 más 14, 19 más 14,9 minutos. Entonces, si fueran 14,20 más 14,9, naturalmente que serían 14,34,9. Pero como no son 20, sino 19, entonces le resta 1. Y le quedan 14,13,9. Y al resto el de abajo menos el de arriba le va a quedar 14 grados, 13,9 minutos. ¿Sí o no? Sí. Así de simple. Ya, pues entonces, y ahora que ya tiene la velocidad angular de la Luna, multiplíquelo por el tiempo para que le dé una velocidad. Y el tiempo es 0 horas porque tiene que estar en horas, porque si no está haciendo puras leceras, ¿no? 0 horas, 20 minutos y 17 segundos. Conforme. Más el de arriba, o sea, más 355, 39,9. Conforme. Y si le da más de 360, ¿qué es lo que hace? Le resta. ¿Y cómo a veces le restamos, le sumamos 180? ¿Cómo? No, ya vamos a seguir con el. Y le da 0, 0. ¿Pega o no pega? Y con la declinación de la Luna, a ver, viene después. No, después vamos a sacar la declinación, pero ya no importa, ¿ves? No está aquí. Al tiro la declinación. Entonces, ¿cuánto cambia por hora la declinación a las 9 de la mañana del día 29? Y cambia 12. A ver, están las 9. 12,6 parece, ¿o no? No, 12,5, conforme. Va aumentando o disminuyendo. Ya entonces son más 12,5. Entonces 12,5 minutos. ¿O no? Sí. Entonces póngale 12,5 dividido 60 por 20 minutos. 20,3 si quiere. Más 4 grados, 12,8. ¿Pega o no pega? ¿Ah? Bueno, vamos a seguir con esta lecionita ya. Con mi aplacio, ¿cómo saca el ángulo horario de Greenwich a mi aplacio? Bueno, ¿me están siguiendo o no? Guardar silencio entonces y decir si le da o no le da. Pues. ¿Por qué saco con estar hablando aquí si están todos, algunos contemplativos, hay otros tomando fotos, otros whatsappeando?
Profesor, ¿Qué? ¿podría hablar un poquitito más fuerte? Un poquitito más. Que no se le escucha muy bien. No, pues si con el murmullo que hay, ¿cómo se va a escuchar? ¡Ya! No, sigue el murmullo. No le interesa. O tendrán preguntándole al del lado cómo lo hiciste. Y él no puede vivir sin preguntarle cuándo lo hiciste, cuánto te dio. No puede vivir, ¿qué estáis haciendo? Mándame una foto. Y otros copiando. Bueno, y lo único que sabe hacer, fuera a comer, por supuesto. ¿Ya? Ya. Conforme. ¿Hay alguna duda cómo sacar los ángulos horarios de Grich y las declinaciones? No, pues ayer lo vimos hasta la majadería. Y ahora, ¿cómo sacamos los ángulos formados en el polo?
Toda la explicación aquí me acuerdo de- hay dos posibilidades, que el astro esté al este o que esté al oeste. Si el ángulo horario local es menor de 180, es igual al ángulo formado en el polo y el astro necesariamente está al oeste del observador. Si el ángulo formado en si el ángulo horario local es mayor de 180, el astro está al este del observador y el azimut es igual al ZL. En este otro caso, el ZL es 360 menos el Z. Papaya. Entonces, ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, las declinaciones, la latitud, y la sacamos. ¿Cuál vamos a usar? La primera, la segunda. Para este usamos esto, para otro, etc. Ya, pues, entonces, disparamos y nos salen las alturas verdaderas, que ya la habíamos calculado, pero no, están gratis las alturas verdaderas. Ponemos las alturas calculadas, la diferencia es el intercepto, conforme, y sacamos los ZL. ¿Listo? ¿Algún problema hasta ahí? Ninguno. Lo hemos hecho 10.000 veces. Conforme. ¿No puedo volver atrás para hacer? Tómele fotos. Porque me habría gustado revisarlo, pero va a estar 3 días aquí de nuevo perdiendo el tiempo y no vamos a pasar nada de materia. Así que revíselo usted y se hace los ejercicios de la planilla. ¿Lo hicieron o no? ¿Ah? ¿Cómo le ha ido? ¿Le dan los resultados? ¿Ah? Sí. ¿Cuántos ha hecho? 4. No es nada. Pues no está esperando el 1 de mayo, va para atrás. Espere nomás. El último año entonces. Espero que nos toque pasar la mejor fiesta, así menos frío. Ya, listo, conforme. Ahí está el resumen. La hora zona, los interceptos y los azimutes. Entonces, ¿qué coordenadas son esas? ¿Cómo? La de las 6. La de las 6, muy bien. ¿Quién dijo eso? Conforme. Entonces, ahí dibujamos el primer azimut al 0,59, 4,5 y levantamos la línea de posición. El segundo es al 180, pero como el azimut es negativo, a la recíproca 4,2 y levantamos la línea de posición. Y la tercera es al al oeste prácticamente. Entonces dice, pero como es negativo, la recíproca menos 3,1 y levantamos la línea de posición. Y quiere decir que ahí está la posición de las 6 de la mañana. Entonces, a la latitud adoptada de las 6 de la mañana, le vamos a, como esto es sur, le vamos a restar esta diferencia de latitud, porque la posición observada está más cerca del ecuador, más cerca del ecuador que esta otra. Entonces medimos aquí y nos da 4 minutos. Entonces la posición, la latitud observada está 4 minutos más chica, o sea, más cerca del ecuador. Ahí están los 4 minutos, los restamos y me quedan 48,3. Conforme. Y para la longitud levanto un ángulo aquí de 44 grados. ¿Por qué 44 y aquí dice 43? ¡Ah! Porque son 43 grados con 52 minutos. Si fueran 43 grados 29 minutos, le pongo 43.
Y si fueran 43, 30, le pongo 44, pero como son más de 43, 30, le pongo 44. 44 grados, conforme. Entonces, la distancia entre el meridiano de la posición adoptada, entre el meridiano y la posición observada, este pedacito se llama apartamiento. Apartamiento. Esta es la distancia entre dos meridianos medido a lo largo de un paralelo de latitud. Pero la distancia entre esos mismos meridianos en el ecuador tiene que ser mayor. Entonces, ¿y cuál es la relación? ¿Qué valor va creciendo va disminuyendo de 0 a 90? ¿Qué función trigonométrica va disminuyendo de 90 a 0? El coseno. Cateto adyacente, claro, hipotenusa por coseno. Entonces lo divido por el coseno, ese apartamiento, por el coseno de este valor, de ese ángulo, y me da el valor de la hipotenusa. Pero ¿para qué voy a hacer eso si puedo medir la hipotenusa? Mido la hipotenusa y me da 3,9. Entonces los 3,9 los pongo ahí. Y como este está más cerca de Greenwich, porque en longitud es oeste, Greenwich queda para acá, entonces se tiene que achicar. Del resto los 3,6 y me quedan 52, 13,7. ¿Conforme? Ya, tome nota, sáquele copias, fotocopie, qué sé yo. Haga lo que quiera, pero hágalo rápido. ¿Ya? ¿Ya? Ya, qué bueno. Entonces ahora ¿qué pasó aquí? Ya. Entonces ahora, para comprobar, el navegante hizo lo siguiente. Voy a hacer recalcular todos los interceptos y todos los azimut con una sola posición adoptada. Y voy a adoptar una cualquiera. Entonces resolvió aquí adoptar la posición estimada en el instante de la primera observación, o sea, de las 5:20 hora local, que es 43:56 y 52:27. Conforme. ¿Se mantuvieron los interceptos o no? Ah. Sí. ¿Cuál es la pregunta? El de la luna no va. Sí, se ¿Cómo? mantiene. El de la luna no va. ¿Qué pasa con la luna? Se mantiene en el intercepto. ¿Qué? Se mantiene en el intercepto. ¡Se mantiene! El de la luna. ¿O se mantienen? No. ¿Cuál se mantiene? El de la luna. El de la luna. ¿Por qué? Porque en ese caso no cambió nada, ¿o no? ¿Y el de Miaplacidus y Antares se mantienen o no? No. No. ¿Por qué? Porque usted cambió las coordenadas de la posición adoptada. Entonces le cambió el ángulo formado en el polo y le cambió naturalmente la latitud. O sea, la memoria A y la memoria B y la memoria Charlie cambiaron. ¿La memoria B cambió o no? No, porque es la declinación, ¿o no? Sí. Claro. Entonces, los ángulos horarios de Greenwich ¿cambian o no cambian? Sí. No, porque la hora es la hora, ¿o no? Sí. No. ¿Y las declinaciones cambian o no cambian? No. ¿Y los ángulos horarios locales cambian o no?
¿Cómo que no? Sí, Porque nada. Bueno, calculó los nuevos y el primero no cambió porque los datos son los mismos, los otros sí. Entonces, ¿qué coordenadas son esas? En este caso. De la primera observación. ¿Qué? Cuando hizo la primera observación. Las correspondientes a la primera observación. Sí, pues. ¿Podría ser de otra manera? No. Entonces, usted dice, ¿cuál es el rumbo? Porque ¿qué es lo que va a tener que hacerle a la primera observación? ¿La tiene que transportar hasta las 6 o no? Si le piden la posición para las 6. sí. Sí, pues. ¿Por qué? Porque si usted la dibuja, si le pidieran la posición para las 5:20, que son esta hora que está aquí, por supuesto que no tendría nada que hacerle, pero le están diciendo la posición para las 6. Entonces la línea de posición hay que transportarla de las 5:20 hasta las 6, ¿sí o no? Sí. Conforme. Pero en vez de transportar la línea de posición, voy a transportar la posición adoptada y después voy a dibujar el intercepto y el azimut. ¿Da lo mismo o no? Y ahí la estoy dibujando. Y esa es la luna. La segunda la tengo que transportar de las 5:36 hasta las 6. Conforme. Entonces eso me da 5,3 millas. La transporto y de ahí levanto el azimut y el intercepto. Y la tercera línea de posición tengo que transportarla de las 5:48 hasta las 6. Entonces de ahí levanto el azimut y el intercepto. Y se me cortan en ese punto. Entonces ahora mido la diferencia de latitud y el apartamiento con respecto a esta posición. Esta es la de las 6. Diferencia de latitud 7,7 al norte. Entonces a esto le resto 7,7. Levanto un ángulo de 43 grados, igual que antes, sí. Pero ahora mido la distancia entre esto y esto, pero en la hipotenusa. ¿Por qué? Porque esta es la distancia en el ecuador y esta es la distancia aquí. Y me da 14,2. Entonces esos 14,2 se los resto porque se estoy acercando a Greenwich. Ah, no, al este. Sí, me estoy acercando a Greenwich. Entonces me quedan 53, 13,7. ¿Pega o no pega con la anterior? ¿Qué le parece? Ya, le tomaron fotocopia. Ya. Ya. Bien, vamos a otro tema. Título de la canción, La estrella polar. Entonces, ¿cuál es la gracia de la estrella polar? La gracia de la estrella polar es de que está prácticamente sobre el eje de la Tierra. Entonces, la altura de la estrella polar es prácticamente igual que la de la latitud, porque si usted está en el ecuador, naturalmente que va a ver la estrella polar hacia el horizonte, o no, por necesito un gráfico. No. Y si está en el polo, va a ver la estrella polar en el cenit. Claro, entonces la altura es igual a la latitud. Conforme. Entonces, aquí dice que la posición en el instante de la segunda observación y la segunda de la estrella polar
a calcular, considerando que la posición estimada poco antes de la primera observación fue tanto, conforme. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Latitud en el instante de la estrella polar y hacemos esta disposición de cálculo, que aquí no necesitamos resolver ningún triángulo esférico, solo basta hacerle unas pequeñas correcciones a la estrella polar porque su declinación, si bien es cierto que es muy cercana a 90, pero desgraciadamente no es 90 clavado. No es 90 clavado, entonces hay que hacer unas correcciones para transformarla, nótese bien lo que voy a decir, para transformar la altura en latitud. Para transformar la altura en latitud hay que hacer unas correcciones a la altura. ¿Y a dónde salen esas correcciones? Salen de la tabla de Aries. De la tabla de la estrella polar, cuyo extracto le faltan algunos ángulos horarios locales, pero está en la página 275. Después de las cartas estelares hay 3 páginas, no, 2 nomás, hay 2 páginas. No, hay 2 nomás, ya. ¿Cómo se metió una? Hay solamente 2 páginas, pero en los almanaques salen 4 páginas. ¿Por qué? Porque el único requisito el requisito fundamental para entrar a esta tabla es el ángulo horario local de Aries. El ángulo horario local de Aries. Y como todo ángulo horario va de 0 a 360, pero aquí solamente sale del 0 al 239. Conforme. Del 0 al 239. Entonces, el argumento principal es el ángulo horario local de Aries. Bien, entonces para eso partimos por la hora media de Greenwich de la observación, el día 29 a las 4:23:36, y anotamos el ángulo horario de Greenwich a Aries para esa hora, que es muy simple. Entonces abra su almanaque en la fecha del día 29 del mes de abril. 29 de abril a la hora 4. Y anota en la pantalla de su calculadora el ángulo horario de Greenwich Aries, correspondiente a la hora 4 del día 29. ¿Ya? ¿Qué anotó en la pantalla de su calculadora? 29 de abril a las 4. 277, 22 decimal 0, ¿o no? Sí. ¿Conforme? Kiwi. Más 15 grados, 2,5 minutos, que es la velocidad angular, pero velocidad de Aries, multiplicado por 0 horas, 23 minutos y 36 segundos. ¿Conforme? El Siquiquitá, que le tiene que dar 2, 8, 3, 17, ¿o no? ¿Pega o no pega? Sí. ¿De dónde sale la velocidad? El de abajo no el de arriba. Gracias. Distancia recorrida en 1 hora, Mardones. Velocidad de distancia recorrida en 1 hora. ¿Qué es lo que es velocidad? Muy bien. Conforme. Entonces, como la longitud estimada es 134,1, lo restamos y nos da 149,16, ¿o no? Sí. Bien, entonces nos vamos a la tabla de Aries, perdón, a la tabla de estrella polar, y busca el 149. Entonces, el 149 está entre el 140 y el 149, no, está entre el 149 y el 150. Como es 149, 16,
¿Ya la encontraron o no? En la columna de arriba está entre 140 y 149. ¿Cómo? Bueno, es que está, en realidad es que está entre 140 y 150, ¿sí o no? Pero tengo que entrar con 140 y 140 en esa columna, conforme, y por el lado están los grados, entonces bajo hasta el 9, y el 9 con 149 me da 1,17. Si fuera 149 clavados serían 17,0, ¿o no? ¿Profesor, le paso una pregunta? Sí. Si yo tengo, como acá me dio 149.16, el AHL de Arias, ¿por qué estamos ocupando el de 150, 159? ¡No! Pero el que usted está ocupando el A0, lo está ocupando desde el 1.17.8 o 17.2 con el decimal de la latitud. Sí, es que, mire, está entre 140 y 150, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces entre con una tabla que está entre el 140 y el 149, Ya. Ese conforme. claro. Pero, ¿ah? Pero no es 149, es 149 y algo. Es 149.15, ¿sí o no? Sí. Entonces está entre un grado 17,0 y un grado 17,8, ¿sí o no? Sí. Conforme. Entonces lo interpolamos. Ah, ya, ok. O sea, tiene que estar entre ser más de 17 y menos de 17,8. Ya vi, pero se me dio una clase. 149. Y la diferencia, mire, si lo quiere hacerlo acá ese piano, es 0,8. 0,8 dividido 60 por 17. ¿Cuánto te dio? $0,8 dividido 60 por 0,2. Entonces le quedan, y más 17, 17,2, ¿o no? O sea, está bien. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¡Ah! Sí. Qué bueno. Entonces seguimos bajando hasta encontrar la latitud. Nótese que en este ejemplo que sale aquí no dan la latitud. Entonces, ¿cómo saca la latitud? En el ejemplo que sale en el almanaque no sale la latitud. ¿Y de dónde saca la latitud si no se la dan? ¿O no la saca? La estimada, ¿no? ¿Sí? La estimada, ¿no? ¿Cierto? Hermano. Ya pues diga. ¿Cómo la va a cachar? Toda la tarde le he estado diciendo que la altura de la estrella polar es igual a la latitud, ¿o no? O muy parecida. Entonces la saca a la altura. Pero aquí se la dieron, ¿o no? Sí, pura facilidad. ¿No? Entonces entra con 42, 41. Está entre 40 y 45. Entonces, ¿cuánto es la corrección? 0,5. ¿Qué duda tiene? ¿Qué duda tiene? Ninguna, menos mal. Y después sigue bajando por esa misma columna hasta ver de qué mes estamos hablando. Y estamos hablando de abril, o sea, corrección 1,0. Muy bien. ¿Listo? Listo. Entonces ahora usted lo suma y le resta un grado. Entonces por eso que le puse un grado ahí menos, entonces lo suma y le queda 42, 46,8. ¿Qué le parece? Cuando ya, después con lo de la después con el
¿Ya? ¿Tan claro está ahí o no? Bueno, el almanaque tiene un ejemplo hecho, así que no tiene ni una duda cómo seguir haciéndolo para sacar la latitud, ¿o no? Para sacar el azimut es mucho más fácil. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque para el azimut no hay que hacerle ninguna corrección al ángulo horario local. Entonces, entra entre el 140 y 150 y baja, se salta la corrección azul 0, azul 1, azul 2 y sigue bajando hasta la latitud. Y como la latitud era 40, entre 40 y 50, y le da 359.1. Ese es el azimut. Entonces le coloca 359.1. ¿Qué le parece? Entonces, ahí dice error en latitud. Esa E en latitud significa error en latitud. ¿Y qué es lo que era error en latitud? Resulta que la latitud estimada era esta, pero la observada fue otra. Entonces lo que hay que hacerle a la estimada para llegar a la observada es lo que se llama error en latitud, y que en este caso, como la latitud observada, digamos, es un paralelo, entonces ese paralelo de latitud está 5,5 millas más al norte. Entonces, hacemos una estima. De 19.24 a 19.33, son 6 y 3, son 9 minutos, entonces son 9 sesentavos por 12,9. ¿Cuánto te dio? Ya. Entonces, entre la observación de la estrella polar y la observación de Alfeca, navegamos 9 minutos, ¿o no? Del minuto 24 al 33. Claro, del 24 al 34 son 10 menos 1, 9. 9 minutos. Al rumbo 297. Entonces, sí, por ahí está el rumbo 297. Y 9 sesentavos por 12,9 da 2,1, ¿o no? Sí. Entonces, 2,1 cos 297 dividido 60 más 42, 41.3 ex y tiquitaca, y le quedan 42, 42.3, ¿o no? Sí. Aquí no necesita ser el más alfa A x dividido por 2 chicos entre C, porque basta porque la distancia es muy poca. Entonces le coloca 2,1 sen 297 dividido cos 42.7 dividido 60 más a 134, no, perdón, menos 134.1 x dividido 60 y le queda 134 pesos. ¿Profesor? Sí. Disculpe, ¿cuál era la distancia, la que sí o sí se debía calcular la latitud media? Ah, ¿Era mayor a 30? 10. no, 10 póngale nomás. Ya. 10, sí. Con 10 millas no peca ni venial en meterse la latitud media al bolsillo. Ni venial. Pero yo que usted lo haría siempre para acostumbrarme nomás. Pero que le hagan lo mismo, le hagan lo mismo.
Ya. ¿Por qué? Porque el coseno varía poco hasta los 60 grados. A los 60 grados empieza a disminuir violentamente. ¿Conforme? coseno de y ahora sacamos el intercepto y azimut de Alfeca. Eso, papaya. Y nos dio 2,1 al 0,74.5. Ya, tómele foto porque voy a darle vuelta a la página. ¿Ya? Diga. ¿Cuál es el motivo del menos 1? Mire, pero mire, resulta que los que hicieron la tabla, ¿no es cierto?, tenían la misión de hacérsela a los Mardones, o sea. Entonces dijeron, oiga, bueno, es más fácil sumar que restar, no pongamos ninguna corrección negativa, conforme. Entonces, a las correcciones que eran negativas, le hicieron un chanfle. ¿Para qué? Para que al restarle 1, porque todo el mundo sabe restar 1, o sea, es mucho más fácil restar 1 que restar 30,5 minutos, claro. Entonces le pusieron, súbelo todo, pero réstele 1. Es lo mismo que pasaba con el estado absoluto. ¿Se acuerdan que para no tener que sumar o restar, que el estado absoluto siempre se suma? Sí, pero lo que se considera son solamente los minutos y segundos, porque da lo mismo en materia de minutos y segundos. Sumar un segundo, perdón, restar un segundo que sumar 11 horas, 59 minutos, 59 segundos. Porque si usted le suma 59, queda con un segundo menos. Entonces en vez de poner menos un segundo le pusieron por estado absoluto 59. O sea, es nada más que para facilitar los cálculos. No tiene ninguna razón matemática. No. Por hacerlo más fácil, ¿no? O sea, para hacerlo más fácil. Ya. Entonces ahora venimos a graficar. Ahí tenemos la estrella polar. Entonces, estas son las coordenadas. De aquí dibujamos el intercepto que salió negativo, ¿no es cierto? Y dibujamos la posición de Alfeca. Y la estrella polar estaba a 4,1 millas, esa es la latitud, era 4,1 millas más al norte. ¿Por qué? Porque la observación de la estrella polar, como es perpendicular al azimut, entonces le queda de este a oeste, por lo tanto le está dando una latitud, ¿o no? Conforme. Entonces dibujamos aquí, esta no tiene ninguna ciencia, pero 4 millas más arriba, ese error en latitud es lo mismo que el intercepto, ¿no es cierto? Eso 5,5 más al norte es lo mismo que un intercepto 1, por eso que sale igual que si fuera un intercepto, ese para allá y para acá. Entonces quiere decir que está en la posición, ¿o no? Pero ahora la pregunta es, ¿qué habría pasado si en el cuadro de estima que hicimos, que pusimos solamente una distancia y un rumbo, si hubiéramos puesto el cuadro de estima, perdón, si hubiéramos puesto el intercepto 1 y el error en latitud en este caso, hubiéramos puesto aquí más 5,5 al 359.1, ¿a dónde habríamos llegado? Habríamos llegado aquí, acá. ¿A dónde? Ahí. Suba. Ahí. Ahí.
Por supuesto que si usted hubiera, mire, aquí pusimos solamente la distancia y el rumbo, conforme, entonces llegamos a este punto, conforme. Pero si hubiéramos puesto el intercepto y el azimut, habríamos llegado a este punto, ¿o no? ¿Podría haber sido de otra manera o no? ¿Pero entiende eso? Sí. ¿Mardones? Yo no entendí, profesor. Yo tampoco. Yo no. Me dijo, ¿pero que está hablando del más 5,5 minutos? Sí. Sí. Entonces Sí. no entiendo por qué debería saber qué van a hacer. Si es el menos 2,1. ¿Cómo? Porque el que está, el intercepto 2. No, pero este intercepto, no. Este 2,1, este que está aquí. ¿O no? Sí, correcto. El documento. Claro. No. ¿Cómo que no? Sería arriba. No. Sí, arriba. Si me eché esto al hombro, habría llegado aquí, ¿o no? Sí. Ay, espérese. Claro, si hubiera metido los 5,5 habría llegado aquí. Sí, claro. Entonces dibujo esta otra, claro que habría esas otras coordenadas. Hay que transportar esa del intercepto 2 hacia el intercepto polar, al 1. Correcto. O sea, esta raya tiro para arriba, entonces me habría quedado por aquí la línea de posición, ¿o no? Sí. Ah, bueno, sí. No. No, le hubiera quedado justo el intercepto del 5,5, ¿no? No, pues tiene que arriba. No, queda en la línea de polar, pero con la Ah, diagonal. pues no. Si me hubiera echado al hombro las 5,5 millas, no cabe la menor duda que habría llegado aquí. Porque o sea, a este punto ya está navegado 2,1 millas al 297, por eso no tiene importancia. Está navegado a una cierta distancia y llegué a un punto, ¿o no? Entonces llegué ahí. Pero si a este cuadro yo le agrego 5,5 al 359, quiere decir que va a llegar 5,5 al 359. O sea, habría llegado aquí. Conforme. Pero si uso estas coordenadas, entonces no me habría salido este intercepto, me habría salido otro intercepto. Pero como la dirección para allá, me habría salido este intercepto de aquí para acá. Desde ahí hasta acá. ¿O no? Conforme. Conforme. Ya. Ahí me dio la diferencia de latitud. Ahí me dio el ángulo de 42,7 grados. Me dio la hipotenusa, que es la distancia que hay en el Ecuador entre este meridiano y este otro meridiano, y le dio 5 millas al oeste. Entonces esto lo corrió 5 millas al oeste, o sea, lo suma y le da chanfle. 8,5. ¿Conforme? Ya. Tómele foto, o sea, que quedamos listos para la solemne. Entre paréntesis, le subí a la planilla, ¿la vieron o no? ¿Desde cuándo que no abren ahí el canvas? Bueno, vea su campa para ver si están los ejercicios de la polar. ¿Alguien llegó atrasado? Yo. Silva Reyes. Más. Roja y Bacache. Llegó Ortega. Canales.